Mateo capítulo 18, verso 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hoy continuamos, hermanos, esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo está dando a sus discípulos. Recordamos que el Evangelio de Mateo tiene el interés de mostrar a Jesús como el Rey, como aquel que ha venido a establecer el reino de los cielos, y Mateo quiere mostrarnos a él acomodado todas las enseñanzas de Jesús, de tal manera que podamos conocer y aprender cuál es la dinámica del reino de los cielos, cómo funciona el reino de los cielos, y así aprendamos a que es muy distinto en cómo funcionan las cosas con Dios y aquella forma en que tiene el mundo de hacer funcionar su sistema. El sistema de Dios se contrapone al sistema del mundo, las ideas de Dios se contraponen a las ideas de los hombres. Como dice la Escritura, sus pensamientos siempre son más altos que nuestros pensamientos. Y aquí tenemos esta nueva enseñanza. Jesús dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Espero que tengan presente todavía el sermón de la semana pasada, pero recordemos a qué niños se refiere Jesús en este pasaje. Recordemos que los niños son aquellos que con decisión se han convertido al Señor. Los niños son los que han dejado su orgullo y en humildad se han acercado al Señor. Son aquellos que dependen de Cristo, aquellos que han puesto también toda su confianza en el Señor. Los niños a los que Jesús se refiere aquí en este pasaje son aquellos que tienen plena confianza, certidumbre, dependencia en el Señor. Aquí vemos en este pasaje, hermanos, que Jesús se identifica con los niños, con los que son como niños. El Señor ama a los que son humildes, pero no solamente los ama, el Señor los cuida y los quiere proteger. Son sus discípulos esos niños, entonces. ¿A quién el Señor Jesús ama de manera especial? Bueno, alguno puede pensar, yo he aprendido que el Señor ama a todos. Sí, de alguna manera el Señor ama a todos, pero hay una manera especial por la cual el Señor ama a los suyos. Tiene una relación con los suyos y en esa relación Él es el protector. Él es el que cuida, Él es el que suple, Él es el que da. Y nosotros, aquellos que son amados, somos los niños que somos humildes, somos dependientes y necesitamos confiar en Él. ¿Quiénes son esos? Todos aquellos que con una decidida acción se han convertido y han seguido al Señor. Este pasaje entonces está hablando de todos los que son discípulos del Señor. Esos son los niños. Aquellos que Jesús ve ahora expuestos a grandes peligros. Cuando uno ve a un niño pequeño, siempre procura protegerlo, proveerle, ¿verdad? Porque lo ve tan vulnerable, lo ve tan pequeño, lo ve tan necesitado, y por eso los cuidamos de esa manera. Jesús de esa misma forma ve a cada uno de los creyentes. Así nos ve el Señor Jesús a quienes hemos confiado en Él. Nos ve expuestos a peligros, nos ve desamparados por el mundo, ese mundo al cual ya renunciamos. Ahora se vuelve en nuestra contra
Y ahora estamos como pequeñitos, desamparados y expuestos a toda clase de peligros. Los ojos de Cristo miran a los humildes y Él sabe toda la ayuda que necesitan ahora que se han vuelto del mundo. Si alguno se ha convertido, es porque ha dejado la guía de vida que el mundo le proveía. Ya aprendimos eso, ¿verdad? La semana pasada. Es necesaria la conversión, abandonar la manera de pensar que el mundo implantó en nosotros. ¿Y ahora qué hacemos si hemos renunciado a los pensamientos, a las filosofías, a las ideas que el mundo tenía para nosotros? Nos quedamos sin dirección y sin guía para nada. El Señor sabe que necesitamos una nueva guía de vida, una nueva dirección. Así que el convertido es visto por Dios como un pequeño niño que tiene muchas necesidades, necesita ser guiado, necesita protección, necesita mucha provisión. Y espero que en esta mañana este pasaje nos muestre de qué manera tan intensa, tan íntima, el Señor Jesucristo se identifica contigo si en verdad eres creyente. De qué manera tan cercana, qué tanto Dios se identifica con los que son humildes. Y espero con esto que al menos la fe de algunos, que en ocasiones nos sentimos solos, sepamos y afirmemos nuestra fe en que el Señor nos ama y tiene cuidado de nosotros y quiere cuidar de nosotros. La forma en que el Señor nos ve, que aprendamos a ver cómo el Señor nos ve y ese cuidado que Él quiere darnos. Dice el texto: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si quieres saber cómo te ve Cristo, entonces es necesario que aprendamos primeramente esto, hermano. Que para Cristo, lo diminuto, aquello que es pequeño, es lo que en verdad es grande. Aprendamos que Jesús se oculta regularmente en lo que es más pequeño. Si quieres encontrar a Cristo, lo encontrarás sin duda en lo que es diminuto. Esta es la ley que Jesús nos enseñó. Dice Lucas 22:27, dijo el Señor Jesús: ¿por qué? ¿Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que está a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús se identifica con los humildes. Si quieres encontrar más de Cristo, tienes que estar con aquellos que son como niños. Esta es una ley fundamental en el reino de Dios. En la iglesia suelen haber títulos, suele haber tratos honoríficos, y muy malamente podemos ver también tratos especiales. Están ahí en la iglesia los que ocupan los lugares importantes, aquellos que tienen ambiciones y aspiran a tener más dignidad entre los hermanos, a tener más rango entre los hermanos. Ahí están en la iglesia, y el Señor Jesús en su tiempo los vio, los identificó. El Señor Jesús dijo en Lucas 23 también: ellos alargan los flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta acaparar los saludos en las plazas. Y les gusta que la gente los llame rabí. Pero Jesús se contrapone a todo eso. No encuentras nada de Dios allí con ellos, porque Jesús se esconde. Él está identificado con los humildes. ¿Quieres encontrar a Cristo? Muchas personas están buscando
al mejor predicador, al hombre más famoso, al predicador de moda, a la iglesia de moda, a alguien más ungido, a los hombres que tienen más dignidad y fama en este momento y quieren escuchar a ellos, creyendo que allí encontrarán a Cristo, cuando Cristo se esconde en los humildes. Y allí el Señor se muestra, se revela. Todos los que ejercen cargos en la iglesia deben de atender bien esta ley, que en la iglesia son los pequeños los que son grandes. Pablo miraba a la iglesia y le dice, ustedes son los grandes, yo soy el siervo. Los ínfimos, los más insignificantes, son los que mejor reflejan a Cristo. Para mí, ahora que conozco el Evangelio, siempre ha sido más fácil encontrar a Cristo en los más pequeños de ustedes. Allí he visto al Señor. En los más humildes, en los más nuevos. Ahí veo a Cristo. En una charla con un anciano. Ahí veo al Señor con más facilidad. Ellos reflejan, los pequeños, los humildes, siempre son los que mejor reflejan al Señor. Esta es la ley que el Señor dejó en su iglesia y nunca debemos de borrarla de nuestra mente, de nuestras conciencias. Al que recibe a un niño, dice nuestro texto, recibe a Cristo, porque el Señor se identifica con los humildes. El bien, nos enseña este pasaje, que el bien que se haga a los cristianos es el bien que se le hace a Cristo. El trato afectuoso que das a tu hermano es el trato afectuoso y amoroso que le estás ofreciendo y entregando a Cristo. Sobre todo, hermanos, es el trato que se le da a aquellos pequeños que van iniciando en la fe. Aquellos que acaban de empezar a creer, aquellos que todavía no son maduros en la fe. El trato que le das a ellos es el trato que se le da a Cristo. Estas personas necesitan más comprensión, necesitan el cuidado de otros cristianos. Y Jesús nos enseña que el trato que le demos a ellos es el trato que le estamos dando al Señor mismo, porque el Señor se identifica con ellos. Jesús dice que todo el que reciba a un niño así en su nombre, le recibe a él. Ahora la pregunta aquí es, ¿a qué se refiere eso de que en su nombre? Esa frase, en su nombre. El Señor nos dice que debemos darle ese buen trato por amor a Él, por amor a Cristo. Hacerlo en su nombre es tratar de manera excelente, de manera amorosa al hermano, por amor a Cristo. Debemos ayudar al hermano, a ellos que son pequeños, por amor al Señor. Lo hacemos por amor a ellos, pero principalmente por amor al Señor. Debemos hacerlo de tal forma, lo hacemos en el nombre de Cristo, debemos hacerlo de tal forma que el pequeñito, que el niño que necesita ayuda para crecer espiritualmente, sepa que ese cuidado, que ese amor, que esa amonestación, que esa dirección que se le está dando, viene de parte del Señor. Entonces, cuando hay falta de amor en el servicio al hermano, eso no es hacerlo en el nombre del Señor. Debemos hacerlo en su nombre, con amor a Cristo.
La frase entonces de recibir, la acción de recibir al niño tiene que ver con el deseo que tiene el Señor de que demos prioridad en recibir a los niños, en recibir a estos pequeños. Hermanos, en este mundo es fácil, muy fácil prestarle atención a aquellas personas que parecen más dignos. Aquellos que parecen más seguros, aquellos que llegan a la iglesia y se ven seguros, se ven que les ha ido bien en la vida, o aquellos que parecen más acorde a nuestro nivel socioeconómico. Nos acercamos más prontamente a ellos. Pero, ¿qué de aquellas personas que llegan a la iglesia, se les ve inseguros, se ve que la vida los ha herido, que han sido vapuleados por el mundo? ¿Cómo los vemos? Jesús nos dice que debemos recibirlos como pequeñitos, que lo hagamos como si estuviésemos recibiendo al Señor mismo a través de ellos. ¿Cuántas veces no hemos recibido al Señor? Estuve enfermo, no me cuidaste, estuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo, no me vestiste. Porque estabas pensando encontrar a Cristo en otro lugar. Jesús se esconde en los humildes. Esa es una ley del reino de Dios. Hermanos, recibamos a los pequeños. Recuerden que el Señor, nuestro Dios, siempre ha exigido, ha demandado como ordenanza que se le dé un buen trato a todo su pueblo. Desde Génesis vemos que el Señor dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldicen. Ahora, hermanos, yo pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que ves en tu hermano? Una persona inmadura, pastor. Los niños son inmaduros. Una persona que le falta mucho conocimiento, pastor. Es que le falta conocimiento. Los niños son faltos de conocimiento. Siempre se le ve confundida en sus ideas. Su fe es inestable, pastor. Y ya estás pensando que quizás no sea cristiano. Los niños se confunden. Pastor, es que es muy débil. Es muy débil, pastor, con cualquier cosa y cae en tentaciones. Los niños son débiles. ¿Cómo ves a tu hermano? ¿Qué sientes por esa persona? ¿Te irrita? Los niños son irritantes. ¿Te desespera? Los niños suelen ser desesperantes. Te enojas, pleiteas contra él. Bueno, si te enojas con tu hermano, como dijo un pastor, estás en la batalla equivocada. Te estás equivocando de batalla. Servir a los niños siempre es muy difícil, ¿verdad? Sobre todo las hermanas pueden afirmar lo que voy a decir. Las que son madres pueden afirmar lo que voy a decir. Es muy difícil servir a los niños. Son inquietos, son desobedientes, son rebeldes, son lentos para aprender. Y es muy difícil satisfacer sus necesidades. Hay que lavarles la ropa.
todos los días. Ensucian la ropa. Hay que cuidarlos cuando enferman, no hacen caso, andan descalzos. No se lavan las manos. Y se enferman y hay que llevarlos al doctor y hay que comprarles medicamentos y hay que atenderlos. Hay que hacerle todos los días comida, una comida balanceada durante la semana. Hay que estar pensando qué es lo que será bueno para ese día, darles de comer. Hay que educarlos. Todas estas cosas no son cosas muy fáciles ni agradables de hacer, ¿verdad, hermanas? Pero alguien lo tiene que hacer. ¿Y quién es ese alguien? La persona que más los ama. Ellos están al cuidado de las personas que más los aman. La única forma entonces, hermanos, de servir adecuadamente a tu hermano, a tu hermana que está aquí, es si lo hacemos con amor. Si podemos, si alcanzamos a ver a Cristo en ellos. Que ninguno se engañe, queridos hermanos. Para recibir a Jesús y tener comunión con Él, es necesario estar dispuesto, abiertos, prontos para recibir y amar al hermano. ¿Escuchó? Para recibir a Jesús y tener comunión con Cristo, necesitamos recibir al hermano. No es posible tener comunión con Cristo y rechazar a la comunidad de Cristo. Esto es imposible. ¿Se da cuenta? No se puede. No puedes tú decir que tienes comunión con Cristo si no tienes comunión con tus hermanos. El que recibe al hermano, recibe a Cristo. Tiene comunión con Cristo. El que tiene comunión con el hermano, comunión afectuosa, comunión humilde, comunión de servicio, comunión de edificación, ese tiene comunión con Cristo. Ahora, la verdad de este pasaje también es verdad en sentido negativo. Cualquiera que rechace a un pequeñito de Cristo, también rechaza a Cristo mismo. Cualquiera que no le importen las necesidades de sus hermanos cristianos, tampoco le importa Cristo. Si no te importa tu hermano, tampoco te importa Cristo. Porque las necesidades de tus hermanos son las necesidades que Cristo tiene. Así de profunda es nuestra comunión con Cristo. Todo creyente, desde el momento de su conversión, forma parte de la familia de Dios y está unido de tal forma a Cristo que si alguno rechaza a ese cristiano, rechaza a Cristo. Por eso el Señor nos advierte la seriedad de este asunto, hermanos. Y a partir de aquí nos habla del peligro de hacer caer, de hacer tropezar a un cristiano. Ve el verso 6. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, está en peligro. Ahora, antes de continuar, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es hacer tropezar? ¿Qué es hacer tropezar a alguien? Voy a decir primeramente lo que no es hacer tropezar. La mayoría cree que hacer tropezar a alguien es cuando te sientes desanimado. Cuando un cristiano se entristece o se incomoda porque alguien dijo algo o hizo algo
Y se incomodó, se ofendió. Porque el hermano no me saludó. Porque me siento ofendido porque me llamó la atención el hermano. Se acercó el hermano Adán y me llamó la atención, me hizo ver algo y me sentí ofendido porque él quiso corregirme. No, eso no es hacer tropezar. No. Alguien puede decir, el hermano debería de morirse porque me ganó la silla. Y me ofendí. Llegó más temprano y me ganó la silla. No, eso no es ser tropiezo. Hermanos, tenemos que, vea que la sentencia es muy fuerte como para pensar que algo así es digno de la sentencia que el Señor va a hacer. Hermanos, poner tropiezo a alguien es cuando hacemos algo que hace que el hermano se aleje de Cristo. Es tentar o influenciar de alguna manera a un creyente para que el creyente peque. Eso es a lo que el Señor se está refiriendo. Ahora, vamos a hablar de las maneras cómo se puede hacer tropezar al hermano. Y ahora sí póngase cómodo, porque existen muchas maneras de hacer tropezar. Vamos a dividirlo en dos. Lo que hacemos, que hace tropezar al hermano, y lo que no hacemos, que también hace tropezar al hermano. Vamos a ver primero lo que hacemos, ¿ok? El primer ejemplo que tenemos en la Escritura de alguien que hizo algo para hacer pecar a otro es Eva. Eva es el primer ejemplo de esa persona que directamente tentó a su esposo para que él pecara. Ella tentó a Adán, ella quería que Adán se uniera en su desobediencia en contra de Dios y lo hizo pecar. Otro ejemplo que tenemos en la Escritura es Aarón. Este hombre hizo que toda la nación pecara cuando les hizo un becerro para adorar. Ellos hicieron algo que llevó a otras personas, a otros hijos de Dios, a pecar. Y a eso es lo que nos referimos. Ahora, esto en la vida práctica tiene un sinfín de aplicación. El esposo puede seducir a la esposa y decirle el día del Señor, ¿sabes qué? Quedémonos en casa porque estoy muy cansado. El miércoles vayamos a la oración, o cuando nos preguntes, vamos a decir algo que nos fue imposible ir el domingo. Él está haciendo pecar a su esposa, y eso es algo serio, es algo delicado, eso irrita a Dios, molesta a Dios. Una esposa también puede seducir a su esposo. Románticamente, la esposa tiene muchas ganas de estar con el esposo y de repente le dice, ¿sabes qué? No vayas a trabajar mañana, mi amor. Repórtate como enfermo. De todas maneras, todo lo hace. Lo está haciendo mentir. Hacemos pecar al hermano de muchas maneras. Cuando mostramos favoritismo, cuando exigimos al hermano a que tenga o se le exigen logros a los pequeñitos que son logros poco realistas. Son pequeñitos, son nuevos y queremos, les exigimos y le ponemos cargas pesadas. Cuando una persona maltrata a un cristiano, lo está haciendo entrar en tentación. Cuando los cristianos sufren persecución, los cristianos son tentados a pensar, ¿dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? Y aquel perseguidor
aquel perseguidor, aquel que está azotando al cristiano, está en un grave peligro. Porque el que maltrata a un cristiano está maltratando a Cristo. Cualquiera, dice nuestro texto, cualquiera. Eso quiere decir que tentar a un hermano, la tentación puede venir de afuera o puede venir de adentro. El mundo tienta a los cristianos, pero también un hermano puede tentar o hacer pecar a un hermano. Otra forma en que hacemos tropezar al hermano es cuando estás dando mal ejemplo en la iglesia. Cuando eres un mal ejemplo en la iglesia, estás seduciendo a los más pequeños, sobre todo, a tomar tu ejemplo y pecar como tú pecas. Cuando eres en la iglesia una persona chismosa y los más pequeños dicen, mira, aquí en la iglesia está bueno el chisme. Y entonces tú también sueltas un chisme. El pequeñito también suelta otro chisme. Estás haciendo pecar al pequeñito. Tienes que tener cuidado. Cuando estás en la iglesia y siempre estás con un espíritu hipercrítico, porque eres muy maduro o muy madura, y entonces el pequeñito aprende a ser criticón, a no refrenar su lengua, y eso es pecado. Y eso irrita a Dios. Irrita que estés enseñando con tu ejemplo, con tu mal ejemplo, a pecar a aquellos pequeñitos que se han acercado al Señor. Aquellas personas que están en la iglesia y se la pasan quejando, la queja es pecado. O cuando se trunca la libertad cristiana, cuando se perturba la libre conciencia del pequeñito. Esto especialmente el Señor lo reprendió mucho. La Biblia habla de manera muy enérgica contra los falsos maestros. No solamente el Señor, sino desde el Antiguo Testamento. Esos maestros que perturbaron la conciencia del pueblo y lo incitaron a pecar por sus malas enseñanzas, fueron reprendidos duramente desde el Antiguo Testamento. Porque el Señor se preocupa por la santidad, por el buen crecimiento espiritual de su pueblo. Ahora, el problema de los falsos maestros o de los que enseñan mal, no es solo que ellos creen mal y actúan mal, sino que como maestros enseñan a pensar equivocadamente y a actuar equivocadamente. Ese es el problema, que atraen a otros. Los falsos maestros atraen a otros o incluso atraen a los santos, a los hijos de Dios, y los enseñan a pecar con sus errores. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y hay muchas formas en las que podemos hacer pecar a nuestro hermano con lo que hacemos. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo hacemos pecar al hermano con lo que no hacemos. ¿Ok? La iglesia de Tiatira es un ejemplo. En Apocalipsis el Señor reprende a esta iglesia. Esta iglesia toleraba, dice el texto de Apocalipsis, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál era el problema de esa iglesia, de esos hermanos? Que toleraban. Tolerar es aunque parece contrario, es una acción pasiva.
Estamos haciendo algo cuando no estamos haciendo nada. No hacer nada es hacer algo. Y el Señor reprendió porque ellos toleraban. Y esa tolerancia, esa inactividad, hacía crecer el pecado en la iglesia, en los santos. Entonces, hermanos, cuando somos sobreprotectores, cuando no corregimos, estamos fomentando el pecado. Cuando somos demasiado permisivos, fomentamos el pecado, ¿verdad? Y existen muchas formas de maneras pasivas en que nosotros incitamos o tentamos a los demás a pecar. Cuando alguno está en la iglesia y es inconstante y es de doble ánimo, su pasividad tienta a otros, sobre todo a los más pequeños, a pecar. También cuando se tiene una actitud pasiva entre los santos y no muestra interés alguno por las opiniones, por las preocupaciones de los demás, cuando quiere estar en la iglesia, en la comunidad de los santos, ahí, pero pone una barrera. Estoy físicamente entre ustedes, pero no estoy con ustedes. Pone una barrera, no me importa qué necesidad tiene mi hermana, no tengo interés por la vida, por las necesidades, no me quiero involucrar. Estoy ahí, pero no estoy con ellos. Esa actitud, esa falta de interés, hermanos, esa falta de sensibilidad, ese poco afecto o carencia de afecto, esa ausencia de amor, tienta, es ocasión para que el hermano piense que así es el reino y así se comporte él y también peque contra el Señor. Bueno, es que alguno puede pensar, yo con que no sea grosero con los demás, entonces ya es suficiente. Aquellos que son poco amables, hermanos, no ayudan. Dice la Escritura, el que no junta, desparrama. Todas esas maneras pecadoras de vivir, hermanos, causan daño a los más pequeñitos de Dios. Y dice la Escritura que causar daño a los hijos de Dios, nos enseña la Biblia que es como meterle el dedo en el ojo a Dios. Es como clavar el dedo en la niña de los ojos de Dios. Eso irrita al Dios Todopoderoso. Y pelear en contra de Dios es algo tonto. Solo los tontos pelean contra Dios. Por eso esta advertencia es tan seria. No debemos hacer pecar a nuestros hermanos. Nada que lleve a pecar a nuestros hermanos. Lo que le espera a una persona que hace esto, ¿qué le espera a estas personas? Jesús nos muestra la gravedad, ¿verdad? Dice el verso 6, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Así de serio es este asunto. El que hace pecar a un hijo de Dios, mejor le sería sufrir la muerte más horrible.
Una piedra de molino de asno era una piedra enorme que podía pesar cientos de kilos o hasta 1 tonelada. Era una piedra que no podía ser cargada, solamente podía ser removida o jalada por un asno. Con esa piedra redonda se molían los granos. Era una piedra enorme. Era tan pesada que no se podía cargar y era una forma... tomar una piedra pesada y ponerse en el cuello a alguien era una forma que tenían los romanos de castigar a alguien, ejecutar a alguien. Ataban una piedra pesada en el cuello y los arrojaban a lo profundo del agua. Era una forma horrible, era una forma indigna para un judío sufrir una muerte así. Era una cosa casi tan indigna como la crucifixión. Jesús dijo y aseguró que una muerte así sería mejor que vivir una vida haciendo pecar a un hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Porque ¿de qué estamos hablando aquí? Dios está haciendo una obra en la hermana. Dios está trabajando con ella. Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo, ha provisto a su propio Hijo para justificar a esa alma, a esa persona. Dotó del Espíritu, fue generoso y puso el Espíritu Santo en ella. Y ahora viene otro. Y esa obra hermosa que Dios está formando, le está santificando, le está enseñando, le está haciendo semejante a su Hijo Jesucristo. Y ahora viene alguien con facilidad, con una forma tan ligera, viene alguien y quiere arruinar la obra que Dios está haciendo. Manchar, si lo vemos como si fuera una pintura, manchar y arrojar pintura sobre el lienzo que está haciendo el Señor. Si pensamos en ello como un alfarero que está haciendo una vasija, llega alguien, entra donde está el alfarero haciendo su trabajo y mete su dedo y echa a perder la forma que el Señor le está dando. ¿Cómo no habría de irritarse el Señor? Cuando arruinamos el carácter santo que Dios está formando en sus hijos. Dios está formando algo hermoso en cada uno de ustedes. No solamente en ti, querido hermano, en el que está al lado, en el que está atrás. Dios está trabajando, Dios está haciendo algo hermoso. Quizás tú no lo veas, tú no lo percibas. Tú no tienes toda la sabiduría, ni tienes toda esa capacidad para saber y entender lo que Dios está obrando en tu hermano. Tú puedes pensar, Dios no, a lo mejor ni es cristiano. Tú no sabes. No podemos, hermanos, nosotros hacer nada que arruine el carácter santo que Dios está formando en nuestros hermanos. Eso es gravísimo. Ser tropiezo, retrasar ese crecimiento espiritual que Dios está haciendo en ellos, no es cosa ligera. ¿Se dan cuenta? La importancia, la seriedad que Dios le da a este asunto, la forma en que nos tratamos como creyentes, es algo importantísimo. Qué bueno es que estés interesado y que nos interesemos en conocer más temas de teología, conocer mejor nuestra confesión. Todo eso es muy importante. Pero hermanos,
no podemos descuidar la vida cristiana, no el conocer cristiano, sino la vida cristiana y la forma en que se relacionan los creyentes es algo de prioridad altísima. La forma en que te relacionas con tus hermanos es algo muy importante. O los edificamos y les servimos con amor, o desparramamos y formamos parte de sus tropiezos. Dios tiene interés en el cuidado de cada uno de nosotros. Dios quiere cuidar tu crecimiento espiritual, y esta es una advertencia para aquellos que te son estorbo, para aquellos que pueden ser piedra de tropiezo, para todos los demás que están alrededor de ti, porque Dios tiene interés particular en todos y en cada uno, y quiere protegernos. Él es un buen padre. Mire, ahora como padres, los que tenemos hijos, queremos protegerlos del mal, queremos alejarlos del pecado. No queremos que ellos pequen, no queremos que ellos vivan así, y los protegemos, los alejamos cuando tienen amistades que vemos que no son nada edificantes. Nosotros hablamos con ellos y hacemos todo para que no estén cerca de esas personas que les van a hacer daño, porque no queremos que el mal llegue a ellos. Hermanos, ¿por qué no tenemos ese mismo interés por cuidar a la familia de Dios? Debemos hacer, hermanos, lo que Dios hace. Lo mismo que Dios hace es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. El Señor nuestro Dios ha alejado a cada uno de nosotros, nos ha alejado del pecado. Entregó a su Hijo Jesucristo con el motivo de alejarnos del pecado, de atraernos a Él, de llevarnos hacia la justicia. Eso es lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. Nos alejó del pecado y nos acercó a Él. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros con nuestros hermanos. No ser propicios para que pequen, sino acercarlos más a Él. Dice la Escritura: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que, hermanos, cuando nosotros oramos y oramos al Señor y le decimos: no nos metas en tentación, ¿se da cuenta cómo la oración es corporativa? No oramos: no me metas en tentación. El Señor no nos enseñó a orar así. El Señor nos enseñó a orar: no nos metas. Todos, ¿por qué oramos no nos metas en vez de no me metas en tentación? Es porque no solamente yo no quiero pecar, sino yo no quiero que mi hermano peque. Yo no quiero estar en tentación. Pero no se trata de yo, se trata el de nosotros. No se trata en que no solamente yo esté alejado del pecado, eso es lo que yo quiero ciertamente, pero lo que también deseo con la misma intensidad es que mi hermano tampoco peque. Dios no quiere ver pecar a ninguno de nosotros. Y si Dios no quiere que yo peque, yo tampoco quiero que tú peques. Decimos al Señor: líbranos del mal. Y lo decimos porque en verdad no quiero que el mal llegue a la vida de mi hermano. Así es que, por supuesto, si ese es mi deseo, nunca llevaría yo mismo a mi hermano a pecar.
William Barclay, el comentarista bíblico, cuenta la historia de un anciano que en su lecho de muerte estaba terriblemente angustiado. Y cuando le preguntaron por qué estaba tan angustiado, él contestó: es que cuando era un niño, un día hicimos algo horrible. Cambiamos la flecha en un sentido contrario de uno de esos indicadores de camino. Había una encrucijada y cambiamos la flecha y la pusimos al revés. Y yo entonces, desde ese día, no he dejado de preguntarme a cuántas personas haría yo con esa acción. ¿A cuántas personas hice que se equivocaran y tomaran el camino erróneo? ¿A cuántos creyentes has desviado del camino correcto? Esto ocurre y por eso el Señor lo advierte. Estamos en una comunidad de pecadores redimidos, pero finalmente pecadores. Y esto ocurre. Y recordemos que esto el Señor se lo dice a los suyos, a sus discípulos que estaban peleando. Estaban peleando entre ellos por quién iba a ser el mayor. No, yo creo que yo voy a ser. Y con su orgullo, con ese deseo de protagonismo, también alimentaba el orgullo del otro y decía: verás, preguntemos, yo he estado más cerca del maestro, jactándose uno y con esa jactancia alimentando la jactancia del otro. Y el Señor les dijo: tengan cuidado. ¿A cuántos creyentes habremos desviado del camino correcto? Esto es muy grave. Jesús lo advirtió. Ve el verso 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay. Sabemos que esto es una exclamación de dolor, pero también es una advertencia de una maldición, de una condenación que está por llegar. Dios juzgará al mundo, no solamente por su pecaminosidad, por lo que el mundo hace y esos pecados que el mundo mismo comete. Dios juzgará al mundo también por los tropiezos espirituales y morales en que hicieron caer a los hijos de Dios. Dios juzgará todas estas persecuciones que ha tenido la iglesia. Dios las juzgará. Porque cuando ponían a los cristianos en medio del Coliseo y les exigían renunciar a su fe, los tentaban para negar a Cristo y que pecaran. Dios los juzgará por eso. Dios juzgará a todos aquellos que hicieron esos libros, esos planes educativos, donde enseñan a los niños a negar la existencia de Dios. Dios juzgará al mundo por eso. Por todas esas películas y todos esos programas que no solamente intentan corromper al mundo, sino que intentan corromper aún a los hijos de Dios. Hermano, las víctimas favoritas del mundo no son los incrédulos. Las víctimas favoritas y lo que el mundo más aprecia es corromper a un hijo de Dios. Ay del mundo por los tropiezos. Dios los juzgará. Ahora dice el Señor Jesús que esto es inevitable. Es inevitable tales tropiezos. Los cristianos van a tropezar. Van a pecar, van a ser tentados por el mundo o por sus hermanos, o como vamos a ver más adelante en otra ocasión, por las propias tentaciones de sus propios deseos. Pero van a venir tropiezos, es inevitable.
Y eso va a ocurrir hasta que el Señor regrese. Siempre habrá tropiezos para los cristianos. Pero dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Será juzgado. Que ninguno se engañe pensando en que Dios solamente es un Dios de amor y de misericordia, porque Dios también es un Dios de justicia y de juicio. Dios también trajo la aniquilación en los días de Noé, una aniquilación, trajo un diluvio universal. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios destruyó con fuego a Sodoma. Jesús enseñó con claridad la existencia del infierno ardiente. Que ninguno se engañe pensando en que Dios no juzgará. Pero también, hermano, que ninguno dude del amor y del cuidado que el Señor tiene por los creyentes. ¿Escuchó? Él ama a los creyentes, Él defiende a los creyentes y especialmente ama, cuida y provee a los más pequeñitos. Dice más adelante en este mismo capítulo, en el verso 14, que no es la voluntad del Padre que ni siquiera uno de estos pequeñitos se pierda. El Señor ama al creyente. El Señor cuida al creyente. El Señor provee al creyente. Y es nuestro deber cristiano vivir y actuar como Cristo. Él entregó su vida, derramó su sangre en sacrificio por su pueblo. Y es nuestro deber hacer lo mismo. Servir, amar, cuidar, proveer, estar cercano, guiar, edificar. Todo lo que el Señor hizo es también nuestro deber. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, que produzca en nosotros el mismo espíritu, la misma actitud que hubo en Cristo, para amar y servirnos unos a otros, para mirarnos con los ojos que Cristo nos ve, que nos dé la capacidad de ver a Cristo en nuestros hermanos y aprender de Él, no solamente de una exposición de la palabra, sino aprender de Él a través de la vida de nuestros hermanos, del contacto, del trato, de la comunión con nuestros hermanos y gozarnos y alegrarnos, hermanos. Cuánto gozo es ir y visitar a alguien y platicar con nuestro hermano en su casa, que te cuente algo, que te cuente sus luchas, que te cuente cómo está perseverando a pesar de todo. Los miércoles en la oración, cuando vienen y comparten sus acciones de gracias y sus peticiones, qué gozo hay en la comunión de los santos. Que el Señor, hermanos, tenga bien bendecirnos con esta palabra.